vamos a grabar y colgamos en YouTube. ¿Listo? Van a ver algunas cosas que son una puesta en escena para que nos quede bien la grabación. Sí, entonces, hoy es jueves 6 de septiembre de 2018. Los dos micrófonos. Este ya está habilitado. Sí. No, lo tengo que. Bueno. Estamos con Néstor Calderón. Él es un empresario con actividades en una empresa de tecnología aquí en Bogotá y lo hemos invitado para hacer un ejercicio sobre entrevista al empresario de acuerdo con un documento elaborado por la Facultad de Administración que se llama Esquema de Análisis para elaborar historia de empresarios. Como sabemos, ese empresariado es un actor social, político y económico en Colombia que, de acuerdo con la hipótesis que nos plantea Carlos Dávila, es un actor que contribuye al desarrollo económico. Entonces, muchas gracias, Néstor, por haber venido. Muchas gracias. Yo sé que el costo de oportunidad ya para un empresario que está facturando bastante es muy alto. Eso es un gesto de generosidad. Sabemos que tu minuto vale muchísimo, pero te agradecemos pues que nos apoyes en toda esta tarea de educar buenos administradores y buenos contadores aquí en la Universidad de los Andes. Entonces, Néstor, tu nombre completo, ¿cuál es? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Néstor Alfredo Calderón Vera. Yo soy de Bogotá. Tengo 49 años. Inicié ITSTK hace 16 años, en el año 2002. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por invitarme. Bueno, Néstor, no, muchas gracias que hayas podido venir. ¿Quiénes eran tus padres? Mi padre... ¿Cómo se llamaba tu padre? Roberto Calderón Acosta. Mi papá también fue empresario. ¿A qué se dedicaba? Él hizo unos almacenes de fotografía y laboratorios de impresión y desarrollo de rollos en su momento. El de marca Kodak. De las marcas Kodak, de cualquier rollo fotográfico, y realmente el negocio era imprimir fotos. Las fotos que se sacaban en una hora, que estuvieron muy de moda en los años 80 y 90. Los laboratorios de una hora. Exactamente. ¿Cómo se llamaba la empresa? Maxicolor. Maxicolor, aquí en Bogotá. Aquí tenemos en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Pereira, en el país. ¿Tu papá de dónde era? De Bogotá también. ¿Y está vivo? No, ya se murió. ¿Recuerda los años 18 de muerte y nacimiento? Él nació en el 47, 1947. ¿Y murió? En el 2000. Y de eso que él hizo como empresario, ¿qué le quedó a Néstor? ¿Hubo algún ambiente en particular? Claro. Digamos que tenía un dicho particular y era que nunca había visto un burro con chequera. Sus dichos, digamos así, los dichos de casi todos los empresarios tienen mucho que ver con que él pensaba más en hacer negocios, crear negocios, que estar trabajando en una compañía, ¿no? ¿Nunca fue empleado? Sí, fue empleado. O sea, al principio, digamos así, que yo creo que todos tenemos que ser empleados, aprendemos mucho en las compañías. Y luego ya se independizó viendo básicamente un tío de él que había iniciado también otro negocio de fotografía. De ahí aprendió el negocio de fotografía con él. Ajá. Bueno, ¿y tu madre? ¿Cómo se llamaba? Mi madre sí está viva, se llama Rosa Vera de Calderón. También nació en el 1947. ¿En Bogotá? En Bogotá, es de Bogotá también. Y pues ella sí, lo que hacían normalmente las mamás, ama de casa, acompañarlo a él, y pues básicamente es mi mamá. ¿Qué tenía tu mamá que hoy, cuando ya montaste una empresa y que esa empresa ha crecido, qué le aprendiste a ella? Yo ahorita contaba que mi mamá nos pegaba porque no estudiaba. Y a mí nunca se me grabó eso, entonces uno se obsesiona. Yo creo que la economía familiar tal vez la maneja la mamá muchas veces, el decir no sales sin desayuno, que eso implica lógicamente que no vas a gastar plata en el desayuno.
trata de llegar a la casa y si no come en la casa, pues entonces no le vuelvo a guardar comida. Entonces eso quiere decir que tengo que llegar a comer. Entonces esa disciplina también viene mucho de la mamá, el que uno tenía que llegar a la casa y cambiarse de uniforme. O sea, son ciertos momentos de disciplina que con el tiempo uno sí ve para un empresario, para cualquier persona, sea profesional, sea empresario, es importante. Vemos que la disciplina y la autodisciplina que uno genera ahí es muy importante. Desarrolla habilidad. Desarrolla esa habilidad que muchas veces se confunde el empresario con el independiente y el independiente que independientemente de lo que pase no sigue una disciplina. Tal vez es lo más difícil, arrancar una compañía y arrancar uno solo implica más disciplina que la que tenía como trabajador, como empleado. Más exigencia. Más exigencia porque tiene que ser mucho más organizado. Perfecto. ¿Dónde se conocieron tu papá y tu mamá? ¿Por qué ocurrió eso? Eso es una ¿Te llegaron a contar pregunta. eso? No me llegaron a contar. Digamos que mi mamá trabajaba en un banco en ese momento y mi papá inició básicamente contabilidad y contaduría. Efectivamente yo creo que por ahí se conocieron en algún momento. Ajá. Pero no exactamente el momento no lo tengo. Bueno, ¿cuántos hijos tuvieron ellos dos? Tres. Somos dos hombres, una mujer. Yo soy el mayor, luego sigue mi hermana y luego mi hermano menor. ¿Quiénes son ellos? Mi hermana es Marcela Calderón, Vera, y ella, digamos que ha sido ingeniería industrial de la Javeriana, luego inició también, empezó a trabajar en varias compañías multinacionales, farmacéutica más que todo en el área de mercadeo, y luego montó su propia compañía aquí, también hizo un experimento de bagels, se llamaba Mr. Bagel, y ahorita está viviendo en Perú, en Lima, está básicamente también ya trabajando ya también en una farmacéutica. ¿Y por qué se fue para Perú? Se casó con Carlos, que básicamente es el esposo, y el esposo ahora es gerente de Avon en Perú. Entonces tuvieron que ir a Perú. Viven ya hace 3 años en Perú. ¿Y tu otro hermano? César Calderón, mi hermano, digamos que estudió administración de empresas, trabajó conmigo durante 10 años, prácticamente mucho del inicio de la compañía. ¿Como socio? No, como empleado. Como empleado, y digamos que ya con el tiempo, si uno quiere en este momento que la gente permanezca más con uno, así sea hermanos, sea lo que sea, hay que plantear unos esquemas de socio, de alguna manera que sienta más pertenencia, ¿no? Un poquito ya más allá de lógicamente ponerse la camiseta, trabajar, todo eso. Pero en el futuro pues todo el mundo tiene que ver algo más dentro de la empresa. Se retiró, está trabajando con una compañía multinacional de seguridad informática, o sea que lo que aprendió conmigo de toda la parte de tecnología, toda la parte de ventas, porque él básicamente es comercial, entonces lo está aplicando ahora en Fortinet. Ahorita mencionaste que tus tíos trabajaban con tu papá. ¿Cómo era ese ambiente? ¿Había sociedad familiar para hacer negocios en la familia de tu padre? No, lastimosamente yo creo que si hay algo que tal vez nos falte más en Colombia es cómo trabajar más colaborativamente, ¿cierto? Entonces muchas veces si alguien ve a otro que le está yendo bien en un negocio, pues tiene que montar el mismo negocio, montar la competencia. Eso pasa con las peluquerías, pasa con las panaderías, pasa con todo. Entonces no se llegó a ver un grupo familiar y básicamente unas sociedades que hicieran algo así como un clúster o algo así. Vimos que lo que aprendieron, básicamente lo que hicieron fue montar compañías que básicamente eran competencia. Después se fueron dando como especializaciones y cada uno tomó como un rumbo distinto dentro del mismo negocio, pero... De la fotografía. De la fotografía. ¿Trabajabas con ellos en tus vacaciones? Sí, yo iba al almacén de mi papá, aprendí a revelar, aprendí a preparar químicos, a
configurar, calibrar las máquinas, calidad en la fotografía, todo lo que, digamos así, era el negocio. O sea que te familiarizaste con tecnología más o menos desde qué edad. 10, 12 años, yo O creo. sea que 10, 12 años, sí. ya No, tenías sí, familiaridad con las máquinas. con las máquinas. ¿Y te asustaban o las veías muy No, natural? no, ya uno lo ve como algo normal, efectivamente lo estás viendo todo el tiempo. De hecho, yo iba a ser ingeniero electrónico. Así, Sí, ingeniero electrónico. a raíz de eso. A raíz de eso, porque efectivamente me gustaron el tema de los circuitos, el tema de los integrados, el conocer cómo poder pues, arreglar esas máquinas también, todo eso. Entré a la Universidad de los Andes en Ingeniería Eléctrica. Uno sale de la universidad y como que todavía no tiene muy claro cuál es cada carrera. Al tercer semestre, cuando estaba empezando a ver generación, potencia y distribución, me di cuenta que la eléctrica no es electrónica y me cambié a sistemas. Bueno, pues vamos a esa infancia. De tus hermanos, ¿quién era tu hermano así de compinche, de travesuras, tu cómplice? César, es más natural, ¿no? Digamos que mi hermano era más fácil compartir lógicamente todo lo que hacen los hombres, jugar fútbol, todo esto. Así era mi hermano. ¿Dónde vivían ustedes? Aquí en La Soledad, en 45. O sea, en casa grande, tradicional. Sí, una casa grande. De 2 pisos y... 3 pisos, son muy grandes. Para nosotros, de hecho, después como cuando yo tenía 15 años nos mudamos a un apartamento y eso era todo un tema, volverse a acomodar a un espacio más pequeño. El nivel socioeconómico de tu papá y tu mamá. Ustedes eran una familia de clase media. Digamos que llegamos, ¿Qué estatus tenían? Creería que nosotros llegamos a ser clase media, pero ellos sí arrancaron de la nada, digamos que arrancaron de ahorros. Mi papá trabajaba trabajaba de día y de noche, básicamente haciendo 2, 3 contabilidades para poder básicamente ahorrar. Y pagarse su universidad. Pagarse su universidad, pagarse sus gastos todos completos. O sea que se casó joven. Se casó muy joven, se casaron de 19 años. Se casaron de 19 años. ¿Y cuánto llevaban de casados cuando naciste vos? 2 años. 2 años. 2 años. O sea, eran niños. Sí. Prácticamente vos eras un juguete para ellos dos. 21 años. 21 años. Sí, claro. Jugaba muñequero con el hijo verdadero. Sí. Bueno, Sí, sí. interesante. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Hiciste guardería? Digamos que en la infancia no tuve guardería, realmente. ¿Tu mamá te crió? Mi mamá me crió, mi mamá siempre estuvo en la casa, entonces pues afortunados, porque digamos que ahora ya no es tan fácil. Ya digamos que después fue el colegio, entonces como que sí, no hubo así ni siquiera lo que hay ahora De kinder y después del colegio, sino directamente el colegio. ¿En qué colegio empezaste? Empecé en el colegio de Nuestra Señora de la Presentación, uno que queda acá por el centro, que es raro porque es de monjas y era mixto, pero en bachillerato me cambié al colegio de la Salle. ¿Por qué escogieron tus papás un colegio religioso, confesional? Yo creo que es más tradición, ¿no? Digamos que tradicionalmente todo el mundo veía primero los colegios mejores tal vez sí eran los de los curas ¿Y las monjas? Y por otro es que Colombia era muy católico, entonces lo que uno veía en los conceptos de valores y principios que se ven en la parte católica, digamos así, era lo que ellos querían. Y bueno, pues por eso básicamente escogí los colegios. ¿Qué tal veías el nivel académico de ese colegio cuando ya entraste a Uniandes? ¿Crees que te dieron una buena formación en básica? Sí. La comunidad religiosa. Sí, bastante bien. O sea, digamos que para mí no hubo ningún problema. Terminé a pesar de cambio de carrera en 5 años, que era lo que se hacía antes. Y bien, o sea, sí. ¿En qué materias te destacabas en primario y bachillerato? ¿Te Matemáticas. recuerdas? Matemáticas. Sí, Barrías en matemáticas. Sí, matemáticas, física, química. Donde me iba mal era en dibujo. Sí, malísimo. ¿Y eso te hacía más popular sabiendo que era un colegio mixto? Entre las chicas, por ejemplo. No, eso no es popular. Pero. ¿Pasabas por sapo o No, engreído? tampoco, no. Creo que más bien me buscaban era para ayudar a explicar, ¿no? ¿Y te gustaba? Sí. O
sea que desarrollaste una capacidad de colaboración con tus compañeros en un país que es alérgico a la matemática. Sí, 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 yo creo que ahí viene algo que tal vez, una habilidad que después uso y que básicamente es mi negocio hoy, que son los consultores. Yo soy consultor y es prácticamente algo similar. ¿Te quedan amigos de esa época de colegio? Sí, sí, sí. ¿Y se encuentran todavía? Todavía nos encontramos, no con todos, como lógicamente uno quisiera, pues en la fiesta de los 5 años, los 20 años de egresados, pero sí, sí veo algunos. ¿Y has tenido ahora en tu empresa alguna relación con ellos, que te hayan llamado? Me he encontrado con algunos ya como clientes, ¿Sí? ¿no? Muy pocos, pero sí me he encontrado con algunos como clientes. O sea que ha movido facturación, esa amistad que quedó del colegio. Sí, y no solamente el colegio, ya después con el tiempo de la universidad y ya de muchos años, digamos así, que empiezas a tener muchas personas de relacionamiento. Es muy importante el relacionamiento para eso. Naciste en el 69 y eso quiere decir que te tocó algo de la época hippie cuando eras niño. ¿Qué recuerdas de esa época donde los padres estaban de pelo parado cuando los muchachos ya fumaban marihuana, se dejaban crecer el pelo? Eso fue una época terrible. Yo creo que para los aquí, viejos, ¿no? Sí, yo creo que aquí en Colombia, pues la verdad yo no lo sentí tanto, entonces no veía tanto la droga, no veía tanto ese tema como un boom, De los hippies. como algo que estuviera pasando a mi alrededor. Yo creo que para nosotros era más bien como el mundo tradicional y no lo alcanzamos a vivir. Ah, bueno. Listo. ¿En qué año ingresaste a Unianes y por qué Unianes? En el 85, me acuerdo por el número, 8515, ¿por qué los Andes? Porque tenía dos cosas que me parecieron buenas. La primera era que entraba solamente con el ICFES y la segunda no tenía entrevistas. ¿Cómo te fue en el ICFES? Bien, bastante bien. Mejor, pues, no lo que esperaban mis profesores, porque digamos que en el colegio siempre tuve muy buenas calificaciones, siempre era muy bueno, pero en el ICFES no me fue tan bien en una electiva que escogí que era aptitud mecánica. Ajá. Entonces eso no era lo mío. ¿Y fue acontecimiento en tu colegio que pasaras a la universidad? ¿O No, ya habían pasado muchos? no, sí, ya pasaban. O sea que era un buen colegio. No, sí, sí, digamos que en su momento en el ranking era como el tercero en Colombia. Ajá. Tenía un buen nivel académico. Bueno. ¿Cómo fueron esos años de universidad? Del 85 al 90 aproximadamente. Pues estudiar en los Andes, estudiar duro. Lógicamente, lo que tal vez más veo yo que aprendí fue a resolver problemas. Lógicamente, en ingeniería de sistemas vemos mucha matemática, física y todo lo que ustedes ya saben. Entonces, lo que más aprendí yo tal vez es el método de resolver problemas, porque problemas en los negocios hay todos los días. Entonces, no es solamente vender, sino también entregar. Cuando uno tiene que entregar y tiene problemas, pues hay que saberlo resolver. Cuando un cliente te llamaba, recordemos esas primeras épocas, ¿producías información o soluciones nuevas? Sí, 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 claro. De hecho, es parte, digamos así, innata de lo que hacíamos. Trabajé en dos compañías multinacionales de sistemas, una Oracle, luego Hewlett Packard. En ambas aprendí muchísimo, digamos, del mundo corporativo, de cultura empresarial. Y luego ya empezando a crear la compañía, veía oportunidades, ¿no? La oportunidad era, no había otra compañía que hiciera lo que nosotros hacíamos en Colombia, íbamos a ser de los primeros. Y antes teníamos que traer gente de afuera, entonces teníamos que pues, básicamente contratar gente de México, de Estados Unidos, para hacer ciertos proyectos acá en Colombia. Cuando estabas trabajando con Oracle o con Hewlett, ¿pensabas en la universidad? ¿Asociabas eso que estabas ya haciendo con cosas que tal vez nunca habías visto en tu vida, pero la competencia que se desarrolló en la universidad te llevaba a pensar, hombre, ¿sí me sirvió para algo? Sí, ¿O sos de los que reniegan la universidad? No, bastante. Porque no sirve para nada. Yo lo que veía es que efectivamente a nosotros, digamos así, que nunca en ingeniería de sistemas nos enseñaron a programar en un cierto lenguaje.
nos enseñaron a programar y básicamente el ejercicio de ahora o la tarea, lo que había que entregar era en C o en Java o en lo que fuera, y ahí está el libro. Entonces aprenda con el libro y entregue el resultado. Esa forma de aprender y esa parte de aprender a hacer mucho autoaprendizaje solitariamente es muy importante, porque en tecnología, por lo menos en lo que nosotros siempre hemos estado, todo es nuevo, siempre, y hay muchas cosas nuevas todo el tiempo. Entonces tienes que estar estudiando y aprendiendo para poder básicamente mantenerte al día. Esa competencia sentís que la adquiriste en Uniandes, o casi con tu mamá, ¿no? Que ya te estaba acompañando. Sí, pero digamos que los Andes, digamos que sí te desarrolla esa habilidad. O sea, eso es algo que sí efectivamente uno aprende acá, tienes que entender los conceptos, las bases, los principios, y tienes que aplicarlo a unas cosas nuevas. Son las competencias, más que los contenidos. Sí. Es aprender a aprender. Sí. Perfecto. ¿Cómo llegaste a Oracle? Fue la primera, ¿cierto? A Oracle llegué porque... ¿En qué año? Cuando me gradué, fue en el año 91. Estaba recién graduado. Fue casi recién graduado. Alcancé a trabajar un año en una empresa de consultoría de unos profesores de los Andes. ¿Cómo se llamaba esa empresa? Se llamaba Micromega. ¿Y por qué te llamaron los profes? Bueno, básicamente porque un profesor me había dado clases y efectivamente había tenido un caso de éxito. ¿Cuánto sacaste en esa materia? Bueno, pero te hiciste visible. 4.8, 4.9, algo así. Te hiciste visible, eso era mucho en Uniandes, ¿no? Sí. Imagen ingeniería. Sí. Empezaba a trabajar, aprendí ahí básicamente Oracle, precisamente en ese proyecto, y más porque estaban las herramientas, los servidores, las bases de datos, era todo nuevo y no había nadie que supiera. Entonces, igual lo mismo que en los Andes era tomar las manuales, empezar a experimentar y empezar básicamente a aprender. Perfecto. ¿Qué amigos hiciste en Uniandes? A través del estudio, la vida social. Pues hice amigos básicamente, muchos de la carrera, digamos, porque al principio era de todas las ingenierías, de todas las carreras, digamos que mucha gente salía. Entonces al final, como al quinto semestre hacia adelante, ya empieza a ver uno el grupo que sí iba con uno en la carrera, y ahí ya tengo un par de amigos, ¿no? Así de esa época. ¿De cuánto fue tu primer cheque en Oracle? ¿Te acordás? Que hay gente que lo guarda, ¿no? No, eso tuvo que cambiar. Y lo ponen en álbum de fotos. ¿No recuerdas? No. Pero te sentías bien pagado. Sí. Y estando tan joven, ¿no? De hecho, fue sorpresa porque yo pedí lógicamente una aspiración salarial y me pagaron más de lo que había pedido. Estamos hablando que en el 91 tenías 21, 22 años, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo fue ese grupo de amigos de la universidad? ¿Y qué significó para vos dentro de la carrera y qué significa hoy? Pues éramos un grupo muy dedicado, la verdad. Vimos que aquí la carga es bastante alta, no da mucho tiempo para hacer muchas cosas. Pues sí, uno de pronto rumbea o sale un fin de semana, pero no había mucha oportunidad tampoco de hacerlo. ¿Cómo era una rumba con los amigos? Muy ¿Cómo la organizaban? Digamos que era muy sana, digamos que íbamos a algún sitio, algún bar y tenía amigos que no tomaban, eso es parte, digamos, o ninguno fumaba tampoco, entonces, y eso sí pasa mucho en la carrera, por lo menos de sistemas que yo ya he visto en general. Que les prohíben fumar en los... Tal vez ninguno fumaba en los centros de cómputo. en el centro de cómputo no se puede fumar, o no sé si era algo que es sui generis, pero no fumábamos ninguno y no fumábamos casi ninguno. Es muy pocas las personas que fuman. Entonces, muy sanos, digamos que más que todo dedicados al deporte y al estudio, ¿no? Digamos que eso sí es así. Nombres de esos amigos para el equipo que seguramente los pueda contactar para que los entrevisten y den una visión sobre vos aquí en la universidad. Bueno, Víctor Hugo Vallejo. Víctor Hugo es hoy en día gerente de soporte en Oracle.
que ya a nivel de Latinoamérica, estaba viviendo en Estados Unidos hace unos 10 años, 12 años. Y Mauricio San Miguel, son los dos compañeros más. Sí, ¿Siguen siendo amigos siguen siendo y una relación estrecha? ¿Se encuentran? de vez en cuando, digamos que ya no tanto como antes, ¿no? ¿Y cuando se encuentran qué hacen? ¿Qué suelen hacer de los tres? Conversar de lo que pasaba en la universidad, digamos de lo que uno se recuerda y ya digamos de un poco de lo que se está haciendo hoy. ¿Se mantienen informados sobre la actividad en sus empresas? Sí. ¿Y han hecho ya negocios por esas redes que se construyeron en la De universidad? hecho, Mauricio trabajó conmigo un tiempo también como consultor, él se dedicó mucho más a la parte económica, financiera, digamos que conoce muy bien ese sector. Cuando estabas joven, ¿querías hacer familia o querías ir solitario por la vida? No, hice familia, me casé muy joven, ¿De qué edad? 24. ¿Con quién te casaste? Con Claudia Vallejo. Claudia es médico, médico general y especialista en homeopatía. ¿Dónde se conocieron? Por Víctor Hugo, que era mi compañero de la universidad. Entonces, terminamos siendo cuñados. Ah, sí. Pues la cosa se extendió. ¿Cómo fue construir una familia con ella? Porque de alguna manera es otra empresa, ¿no? Y bien compleja. Sí, no, pues digamos que muy bien. Digamos que para uno comenzar y empezar una familia arranca, digamos, de las bases, ¿no? Digamos que queremos a futuro, qué nos une, qué pensamos y lógicamente por ahí arranca uno a ahorrar, a ver cómo compra su primer apartamento, las primeras cosas. ¿Qué cualidad destacas en ella como profesional? Y que la hayas aprendido. Que de pronto te inspire algo ella cuando te habla de su profesión, de lo que le toca hacer en una profesión relativamente compleja y difícil. Es muy buena en el diagnóstico, ¿no? O sea, el diagnóstico médico yo creo que es algo de lo más difícil. ¿Y por qué crees que es buena diagnosticando? ¿Dónde está la clave para que haya desarrollado esa habilidad? Ella pregunta mucho a los pacientes y lógicamente los escucha muy bien para poder llevar su diagnóstico. Y implica estudiar Claro, mucho. implica estudiar. Lo mismo que te ha pasado. Y ha seguido estudiando también. Sí, es un estudio que nunca Constante. acaba. Exacto. Bueno, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que ha tenido ese matrimonio? Bueno, nosotros nos separamos hace ya 7 años. Digamos que el trabajar como consultor te lleva a viajar mucho. Y viajar mucho implica no ver tanto la familia. Y no ver tanto la familia, no ver tanto la pareja, empieza lógicamente a generar un problema que es, no estás con ella, no estás viviendo con ella y eso genera un... Y le recarga a ella Claro, la empresa, ¿no? Claro. Una familia es compleja, ya lo dijimos, ¿no? Sí. Bueno, que tuvieron hijos. Tuvimos 2 hijos, Santiago y Natalia. Santiago ya acabó de finalizar la universidad en Leicester, en Inglaterra, estudió Music Technology. Y Natalia pues está estudiando Administración de Empresas en Los Andes. ¿Por qué escogieron Leicester y siendo un joven enviarlo a estudiar al exterior? Digamos que cada persona es distinta. Digamos que Santiago necesitaba un poco despegarse un poco más de la mamá, lo veía yo un poco como que necesitaba empezar a defenderse más solo y por eso yo digamos que siempre quise que viajara y se dio la oportunidad lógicamente de que estudiara afuera. Él escogió Music Technology y empezamos a buscar universidades y llegamos a este en Leicester. Con los hijos, ¿qué querías proyectar? ¿Qué planeaste con ellos? ¿Cuál fue tu meta? ¿A dónde los querías Tal vez lo colocar? primero que uno quiere con los hijos es que tengan una educación como la que uno tuvo, es decir, lo mejor que puede uno, lógicamente, dejarles es la educación. Y en este caso es la universidad, entonces ya digamos que ese es como la primer meta que uno tiene.
Ahora también ser un poco más abierto. Cuando uno dice música, si uno decía música en su momento, cuando uno iba a estudiar, pues decía no. Ahora, eso no sirve para nada, ¿no? Eso no sirve pues para para vivir, ¿no? ¿no? Para tocar ahí en los buses o a enseñar música y listo, eso no va a ganar plata. Hoy en día, pues afortunadamente la música yo creo que da plata. Lógicamente tiene que ser bueno, pues, como si uno no es bueno en ingeniería, pues tampoco va a dar plata. Y si uno no es bueno en ninguna profesión, no va a dar plata. Entonces digamos que lo primero es que le guste y eso es tal vez lo más importante, ¿no? Entonces a él le gustaba la música y él escogió Music Technology. ¿Y ahora qué se dedica a él? Está buscando trabajo, apenas acabó de salir de grabarse ahorita en julio. ¿Fuera del país o quiere regresar? Él quiere seguir allá, Ajá. seguir en Europa. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia en Oracle? Ya dijimos que estuviste más o menos 5 años allá. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en una organización multinacional de tecnología? Sí, digamos que fue muy chévere porque prácticamente Oracle estaba arrancando en Colombia. Entonces yo fui como el empleado 7 o 8 en Colombia. O sea, era una startup, a pesar de ser una compañía americana, estaba comenzando en Colombia. Entonces las posibilidades de aprender, las posibilidades de crecer eran muy amplias. Aprendí mucho y tuve unos jefes muy buenos en que lo dejaban a uno experimentar y hacer muchas cosas. Daban iniciativa. Claro. Respetaban eso. Respetaban la iniciativa, respetaban incluso, yo empecé en soporte. Soporte es algo que no es tan chévere porque si uno resuelve un problema, pues para eso es, pero si no lo resuelve, pues también le van a caer encima los clientes. Entonces digamos que empecé en soporte, pero a mí me llamaba la atención la consultoría. Entonces empezamos con unos amigos, con 2 amigos más de Oracle, el departamento de consultoría. Y nos dejaron empezar básicamente a hacer consultoría en Oracle. Ah, dentro de Oracle. De Oracle. Ah, Sí. o sea que crearon una Nosotros nueva creamos dependencia. el departamento de consultoría. Ah, eso no es tan sencillo. Sí. Sí, porque las multinacionales ya tienen sus esquemas que suelen ser bastante rígidos y no los cambian, ¿no? Exactamente, pero digamos que nos dieron la oportunidad de crearlo y empezar a definir, pues, digamos así, lo que era el portafolio, lo que íbamos a vender. ¿Cuál fue la oportunidad que vio Oracle cuando ustedes hicieron esa propuesta? ¿Fueron únicos en ese momento con Yo creo esa que lo que propuesta? ellos veían era cuál es el valor agregado que podíamos agregarle a lo que veníamos tradicionalmente haciendo, que en su momento Oracle lo que vendía era bases de datos. Entonces, pues, más arriba de la base de datos, pues lo que había que hacer era construir aplicaciones. Nosotros empezamos haciendo desarrollo a la medida con Oracle y usando las herramientas de Oracle. El primer año, ¿qué resultados tuvieron en caja? Malísimo. O sea, digamos que nosotros no éramos, lógicamente no sabíamos cómo dimensionar el proyecto, no sabíamos cómo estimar y lógicamente financieramente no dábamos buen resultado. ¿Cuánto duró la etapa de experimentación? 2 años, yo creo que eran 2, al 3 tercer año años. ya Al tercer año ya podíamos estimar mejor y como dijimos ya nos dieron los cursos que hemos debido haber tomado hacía como 2 años, pero digamos que ahí aprendimos. ¿Y a dónde los mandaron a tomar esos cursos? Tomamos unos cursos en Estados Unidos, otros en Venezuela en su momento y otros acá. ¿Qué aprendieron de cada uno de esos países, Venezuela y Estados Unidos? ¿Qué traes de Estados Unidos y qué traes de Venezuela? De Estados Unidos traíamos mucho, lógicamente, lo que era la visión, ¿no? Para dónde va toda la tecnología, para dónde van las cosas. En Venezuela un poco es cómo se aterriza un poco a la cultura nuestra. Y acá, digamos así, lo que nosotros hacíamos era precisamente adaptarlo a la cultura colombiana. Entonces, existe, pues ahorita Venezuela está muy mal, pero digamos que en su momento Venezuela tenía mucha plata y su forma de comprar y su forma de hacer las cosas era muy distinta de la colombiana. ¿Qué veías de los colombianos cuando contrastabas tu perfil en Estados Unidos y en Venezuela? ¿En qué te veías fuerte? Y veías fuerte a los colombianos. Nosotros somos fuertes en una cultura de trabajo, o sea, digamos que siempre hemos sido trabajadores, eso se demuestra en cualquier lado. Y la disciplina. La disciplina. Cuando sales a un país como Estados Unidos o trabajas con gente de una cultura más europea, más nórdica, saber que son mucho más organizados.
Y nosotros que nosotros tenemos que salir 6, 7 de la tarde porque no hemos hecho las cosas a las 5 y eso es algo que califican ellos. Es ¿por qué no terminaste a las 5? Porque tienes que trabajar más. Optimiza mejor el tiempo, más organizado. Mejor uso del tiempo. Claro. Bueno, de esos 5 años, ¿por qué decides irte para Hyundai? No, me fui para la empresa de mi papá. Me fui a trabajar con mi papá porque mi papá estaba en una época de crecimiento. Entonces los laboratorios de una hora empezaron a hacer el boom y empezamos básicamente de 2 laboratorios a tener ya 10 laboratorios de fotografía. 10 locales distintos. 10 locales distintos. En todo Bogotá. En Bogotá y en el país. Estaba apenas iniciando lo que era la fotografía digital. Entonces digamos que lo que veía yo que le podía aportar a él era precisamente el conocimiento de esa parte de tecnología para ver cómo incluir la parte de fotografía digital dentro del negocio. Entonces ahí me fui a incursionar unos 3 años con mi papá, a trabajar con él, hasta que llegamos a la conclusión de que no podíamos trabajar. Muy difícil trabajar porque él tenía su forma de trabajo y yo otra forma de trabajo. Pero aprendí mucho de administración con él. Ajá. O sea, lo que no Por sabía, la contaduría. Claro, el tema de flujo de caja, presupuesto, manejo de personal, Impuestos. impuestos. Eso fue con él. O sea, Eso fue porque la escuela. digamos que esa fue mi escuela en la parte ya de negocios. Entonces podríamos decir que si acumulamos conocimiento de la forma como trabaja una multinacional y conocimiento sobre la manera como trabaja una empresa en Colombia, que además incorpora tecnología, ¿sí? Claro. Ya van 2 fuera de Uniandes, ¿no? Sí, 2 Ya llevamos 3 y tu madre que parece que también te marcó, ¿cierto? Sí. Con lo de la disciplina. Bueno, entras a Hewlett, ¿por qué? ¿Qué Entro en pasó? Hewlett Packard porque empiezo a buscar trabajo ¿Cuánto duraste con tu padre, perdón? 3 años. 3 años. O sea, estamos hablando ya del 98. 98. Sí, exactamente. Empiezo en HP porque estaba iniciando el departamento de consultoría. Y una Ellos amiga- sabían que ya habías trabajado en Oracle en eso. Sí, una amiga mía estaba en HP y me llamó básicamente, dijo, aquí hay una oportunidad, si quieres venir, vamos a iniciar el primer proyecto en Colombia y ese primer proyecto en Colombia pues necesitamos un gerente de proyecto y si quieres ser gerente de proyecto y empiezas básicamente con una especie de freelance. Comencé así. Bueno, hagamos un paréntesis porque yo creo que estás en una etapa de la historia del país muy interesante. Cuando estabas casi a punto de graduarte o ya graduado, vino la séptima papeleta, que fue un movimiento que se desarrolló aquí en la Universidad de los Andes y en otras universidades de Bogotá para promover la convocatoria de una constituyente. ¿Qué recuerdas de eso? Estabas muy joven además y ese fue un proyecto de muchachos. Sí, digamos que hay 2 momentos, yo creo que hay importantes, ¿no? La muerte de Luis Carlos Galán, Que lo mataron que yo en creo 89. que eso marcó muchísimo, creo que casi todos los jóvenes nos identificábamos un poco más con Galán y lógicamente después viene esto de la constituyente. Entonces digamos que el empezar a entender un poco más el país, pues más allá de lo que siempre veíamos de las FARC, de las muertes, de todo lo que vivimos durante muchos años en Colombia, y empezar a ver que efectivamente sí se podía hacer algo, ¿no? O sea, el movimiento estudiantil y empezar a ver que la gente en las universidades sí podía aportar a cambiar, eso yo creo que fue básicamente lo que marcó. ¿Y te mostrabas interesado, leías prensa, Sí, ibas a las marchas? Bueno, leer prensa siempre, ¿sabes? Ese era un tema que antes existía y era que mi papá siempre tuvo el tiempo ahí todos los días a las 5 de la mañana, entonces siempre se leía el periódico. O sea que te levantabas temprano. Sí. 5 de la mañana ya estabas despierto. Sí. A leer el periódico con tu papá. Un defecto que no adquiere pues, de los papás, pero la verdad es que sí, siempre me levantaba temprano. En esa época de la apertura de Gaviria, ¿eras consciente de que Gaviria era el primer egresado de esta universidad que llegaba a la presidencia de la República? ¿No eras consciente de eso? No. De que ustedes ya eran un grupo influyente en Colombia por los ministerios, llegar con presidente.
¿O no tenías conciencia no, de la esa universidad? conciencia no. Llegó ya más tarde. Más tarde. Bueno, perfecto. Cuando llegas a Hewlett hay un problema y es que se estalla la crisis del año 98 en el gobierno Samper, el proceso 8000. ¿Cómo vivieron eso en las empresas y ya en la vida cotidiana, donde el país se conmocionó con ese par de sucesos? Digamos que el tema del narcotráfico empieza a tocar muy fuerte el tema de los negocios, en el sentido de que tienes que evaluar muy bien con quién haces negocios y con quién no. El tema de la lista Clinton, el tema es básicamente empezar a determinar de dónde sacó la plata esta persona que está haciendo un negocio de que está comprando, porque antes, pues lógicamente lo natural es que uno vende y el otro compra. Pero ahora tienes que darte cuenta de a quién le estás vendiendo. En Hewlett, ¿cómo los afectó la crisis del año 98-99? No mucho. La verdad es que en tecnología, yo creo que afortunadamente es un sector que siempre ha crecido, entonces siempre hemos vendido y siempre hay mucho trabajo. ¿Qué explicación le das a que una empresa de tecnología sea poco afectada por las crisis de un país? ¿Cómo podría explicarse eso? La tecnología lo que ha hecho es ir ayudando a automatizar o hacer más fácil la forma en que las empresas trabajan, ¿cierto? A pesar de toda la tecnología que hay en las empresas, siempre hay oportunidades de mejora. Y es la innovación, ¿no? Siempre está sacando productos nuevos. Eso es lo que hoy en día, pues cada vez, como dices, o nos reinventamos o hay temas nuevos, y ahí como en este momento lo más importante es cómo usar la tecnología. O sea, la tecnología ya está inventada, el tema de lo que estamos viendo del Internet de las Cosas, todo el tema cloud, todo eso ya está hace muchos años. Y ahorita lo que está es mucho cómo hago yo para sacar el máximo provecho como empresa a esa tecnología para producir más eficientemente. Y yo creo que te fuiste por el lado estratégico, que es la consultoría. La necesidad del cliente obliga a las empresas a desarrollar nuevos productos, nuevos procesos, y además a veces se plantea como un nuevo mercado, ¿cierto? Sí, digamos siempre que están innovando, ¿no? Nosotros hacemos es básicamente eso, escuchar al cliente Y desarrollar. Como el médico, pero en tecnología. Escuchamos al cliente cuál es el problema, cuál es la necesidad, y lógicamente plantear una solución. Exacto, eso es lo que lleva a la innovación, capturar la necesidad y responder con la solución. Interesante. Bueno, ¿qué aprendiste de Hewlett? Que además es una empresa muy rara porque la han manejado mujeres generalmente, ¿no? Las últimas dos CEOs son mujeres, que Carly Fiorina y ahora Meg White. Digamos que en Hewlett Packard, primero la cultura, el HP Way fue uno de los aspectos más interesantes a nivel organizacional. ¿Cuál es esa cultura, la clave? La cultura básicamente de confiar en la gente y hacer que la gente desarrolle al máximo su potencial. Y si ahora ven algo parecido en Amazon tienen también unos 14 principios que son básicamente la cultura de Amazon. Entonces, el ver eso es muy interesante porque Amazon realmente lleva mucho menos tiempo en el mercado, mucho menos tiempo de creado, pero tiene una similitud de que Amazon adoptó precisamente esa parte de HP. Y eso lo tienes en tu empresa. Y eso existe en la empresa, la cultura. O sea que es una forma de copiar creativamente. Sí, y potenciar. Claro. Es la forma como quieres que básicamente sea una persona en la empresa. Y lo que decías ahorita también, que ahora al cabo del tiempo, la trayectoria vital que has tenido como empleado confirma nuevamente que esa experiencia como empleado sirve para desarrollar un nuevo negocio. Claro. Y sobre todo en esas escuelas poderosas que son las multinacionales. Claro, y digamos que ahí es donde uno aprende muchas cosas, ¿no? Yo creo que aprende cultura organizacional, algo que yo creo que no, pues yo vengo del mundo de ingeniería de sistemas. Aprendes cómo hay formas de gestionar y cómo hay formas de administrar. Son distintas, digamos así, que incluso los colombianos son más desconfiados, entonces tenemos más tendencia al control, ¿no? Y entonces tenemos que ver la gente sentada para decir que está trabajando. Entonces un americano es
mucho más al resultado y nunca va a controlar si la persona está o no está sentada. Y aprendiste a entregar a tiempo. Claro. Y en tus empleados también. Claro, claro, eso sí, lo que son los principios de ver siempre primero al cliente, que es lo que hoy está de moda. Curiosamente es algo que uno dice fundamental, pero es Empieza en la primero empresa. ver al cliente y entregarle al cliente tiempo y con calidad, es algo que no es el negocio. Y empieza en la empresa, no afuera. Exacto. Bueno, ¿en qué momento decides ya no quiero seguir como empleado, me voy a organizar mi propia empresa? En el año 2002, HP se fusionó con Compaq. Entonces éramos como una tendencia que llamaba yo azul, que éramos HP, y Compaq, que era rojo, y dos culturas distintas. En Colombia era mucho más grande Compaq que HP. Entonces deciden básicamente movernos de oficina a las oficinas de Compaq. Y ahí digamos que ese choque cultural me hace empezar a pensar en independizar, en salir. Vamos a buscar otra vez, ahora sí crear empresas. Y por otro lado, también hay una decisión de eliminar consultoría a nivel de Latinoamérica. Esas dos decisiones, a pesar de que yo tenía básicamente trabajo y efectivamente la idea era que lo que hacíamos consultoría íbamos a pasar debajo de la parte de software. ¿Te sentías bien pagado? Yo, sí, ¿no? Y de hecho tenía un bono de retención. En ese momento a ciertos empleados nos dieron un bono de retención y era básicamente para cubrir esa transición que normalmente hay en las compañías cuando hay fusión, para que se quede. Yo decidí, y básicamente decidíme por esas dos razones, porque realmente yo soy consultor y siempre toda la vida fui consultor. Incluso dentro de estas empresas. Claro, claro. Entonces salir, digamos así, de consultoría para mí, que ya no existía consultoría, a pesar de que dijera que seguía trabajando, para mí no era lo mismo. Entonces por eso decidí salir. Sabes que el mundo de la tecnología es de gente caprichosa, volátil, que exige que le paguen muy bien. ¿Eso cómo lo enfrentaste? Porque empezar ya como autónomo no debe ser fácil trabajar con un personal con esas características. Difícil, digamos que precisamente es parte de lo que uno debe aprender, ¿no? Tal vez el empresario manejar personas, lograr que se mantengan y mantener la estabilidad de la compañía es muy importante, porque los clientes en últimas también valoran mucho eso. O sea, yo no puedo llegar un día con una persona y dentro de 15 días llego con otra, entonces el cliente te va a preguntar: ¿y qué pasó con fulanito? Oh, fulanito ya no trabaja en la compañía. Entonces tienes que básicamente empezar a manejar esto para que efectivamente lo que vean las personas es que hay más retos y hay más crecimiento en la compañía, para que continúen en la compañía y se sientan también libres, con toda la libertad también de innovar, de probar, de experimentar y lógicamente aportar. Además de esos incentivos, de darle más autonomía en el desempeño, ¿qué más incentivos, por ejemplo, económicos? ¿O bonos? ¿Qué tipo de incentivos sí, digamos para que retener ese personal? Efectivamente hay bonos por desempeño. Eso es algo que se veía, que yo aprendí lógicamente desde Oracle y desde HP. Bonos por desempeño, tiempo libre, para mucha gente. Vacaciones largas. Vacaciones más largas o tardes libres o cosas así, que es lo que se llama hoy en día el salario emocional. Y efectivamente es empezar a manejar, digamos así, cosas que a veces algunas personas valoran, ¿no? Quedarse trabajando en casa. Es algo que se puede hacer, lógicamente, y más en lo que nosotros hacemos. ¿De dónde salió el capital para ya independizarte? Porque hay que buscar oficinas. Ahorro. Digamos que lo primero que hice... El propio bolsillo. Claro, desde el propio bolsillo. Empecé a ahorrar y básicamente a tener todo pago para tener un presupuesto de al menos 6 meses manteniendo. Con eso arranqué. O sea, arriesgaste todos tus ahorros. Sí. 6 meses para arrancar. Si en esos 6 meses tenías calculado qué pasaría si la cosa no funciona. No,
¿Volver a ser empleado? Volver a ser empleado era una opción y de hecho creo que lo primero que uno piensa cuando salí y cuando empecé a ver que en un mes, 2 meses no tenía todavía proyectos, dije, no, pues estoy loco, o sea, que renuncié a un muy buen trabajo donde además me iban a pagar X plata si permanecía otros 6 meses, pero afortunadamente logré resistir y persistir, y eso es un tema muy importante. ¿Consideras que ese fue el momento de tu vida en que enfrentaste el riesgo más grande? Sí, claro. Porque además tenías 2 hijos. Sí, totalmente. O sea, digamos que yo creo que para ser empresario se necesita cierta aversión al riesgo. Conozco muchas personas que han intentado hacerlo y precisamente el primer mes que no tienen el cheque fijo que les llega a uno mensual, pues deciden otra vez emplearse. Te tocaron periodos muy duros como empleado y ya como empresario, pues a pesar de la estabilidad que empieza a surgir después del 2002, pero esa situación del país no te asustaba, de que ya tuvieras una inversión, todos tus ahorros en una empresa. ¿Cómo sentías ese ambiente de Colombia que a los empresarios siempre los preocupa? Digamos que es también un poco de suerte, ¿no? También que yo, digamos que conté con varias cosas que yo creo que fueron buenas. La primera es, me hice canal de Hewlett Packard. O sea, digamos que me independicé, pero era canal de HP. O sea, eras abastecedor. Esa parte fue vital porque básicamente me permitía trabajar con mis ex compañeros y que me dieran trabajo, lógicamente, lo que vieran ellos que podíamos empezar a hacer. ¿Cuánto de tu facturación dependía de Hewlett o de las... ¿Qué porcentaje de tu empresa? 95%, yo diría, o sea, totalmente alto. Digamos que también me fui a crear una compañía de consultoría porque básicamente veía proyectos que iban a venir, que íbamos a cerrar. Se necesitaba básicamente más personas que hicieran la consultoría. Y estuvo de bueno, digamos que cerramos el primer proyecto, fue un proyecto que no todas las compañías tienen, fue el Grupo Aval. Entonces, eso mantiene uno la caja funcionando. Eso va a funcionar muy bien. ¿Cuál es la mayor dificultad que has tenido en la empresa? ¿Y cómo la resolviste? La mayor crisis es tal vez la actual, desde el año pasado. El año 2017-2018 la economía ha bajado mucho. Es tal vez de los primeros 2 años en que yo siento todo el sector tecnológico quejándose de lo mismo. ¿Y mayor competencia o no? Nunca hemos... La competencia ha aumentado muchísimo también. Estamos viviendo, yo digamos que califico la compañía y así como somos de tecnología y manejamos software, esta es la versión 3.0 de ITZTK, nos estamos reinventando porque el mundo está cambiando mucho. Entonces, todo lo que se oye hoy en transformación digital, precisamente lo estamos viviendo al interior de ITZTK, estamos cambiando, tenemos que reinventarnos porque lo que hacíamos antes ya no es lo mismo. ¿Qué le espera a ITZIK en los próximos años? Bueno, pues yo lo que espero es crecimiento, ¿no? Digamos que primero sostenernos, que eso ya es el primer reto, y el segundo ya es crecer. Digamos que crecer como estamos básicamente cambiándonos del mundo de la consultoría al mundo de los servicios. ¿Por qué? Porque la consultoría es una inversión. ¿Sí? Casi todo lo que vendíamos nosotros eran proyectos. Para hacer un proyecto, entonces los clientes destinaban algo que se llama CAPEX, toda la inversión. Ya no hay casi inversión. Lo que estamos transfiriendo es a operación y es básicamente cómo hacemos más fácil que las compañías gasten a partir de cómo le está yendo su desempeño económico. Y eso es básicamente lo que hoy está pasando. Estamos pasándonos aquí, ya no vendo proyectos, ya no vendo consultoría, sino entrego un servicio que es constante en el tiempo. Eso es un cambio fundamental. Néstor Calderón, la última pregunta. Viendo que es una empresa familiar, ¿qué proyección tenés en la empresa con la participación de tus hijos? ¿Te la soñás o la ves lejana? Sí, ¿no? Uno siempre sueña, como soñó mi papá tal vez, en la sucesión. Sigan, ¿cierto? Eso yo creo que es natural y siempre
lo empieza uno. ¿Cuántos empleados tiene hoy ITSK? Tenemos 50 ingenieros. Todos altamente calificados, Sí, fogueados. sí. De esa experiencia, ya para cerrar esto del cosmopolitanismo, ¿en cuántos países has estado trabajando con tu empresa y con las multinacionales con las que has sido Nosotros empleado? tenemos hoy sedes en Colombia, en Ecuador y en Perú. Y trabajamos toda Latinoamérica, excepto Brasil. Y recorres todo el continente, permanentemente, Sí. por el trabajo. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Néstor.